Hola chicos, bueno, veamos cómo convertir el modelo que en principio era descriptivo, el modelo de inventarios que vimos en el video anterior, ahora en un modelo de optimización, un modelo prescriptivo. El modelo, la ecuación del modelo era justamente y de x igual a 365 por rk entre x más sr entre 2 más sx entre 2, donde x era el tamaño del pedido que íbamos a hacer para tener inventario. Ahora lo que queremos es encontrar la mejor X, la X que nos sirva más para minimizar el costo. Este es el costo anual de esta estrategia, ¿no? De ir pidiendo X cada cierto tiempo hasta que se acabe, ¿no? Y volvemos a pedir X y volvemos a pedir X. Y entonces en esta parte, pues lo que vamos a buscar es un mínimo en esta función. Y entonces, pues la manera tradicional, la más sencilla de buscar un mínimo en esta función, pues es derivar. Entonces vamos a derivar esta función y veamos qué pasa con sus puntos críticos. Entonces cuando derivamos esta función tendríamos y' de x sería igual a 365. Aquí tendríamos un x a la menos 1, entonces sería menos rk entre x cuadrada más, esto es una constante, no tiene nada que ver con x, se mata, y acá nos quedaría s medios. Y entonces, igualando a 0 para encontrar los puntos críticos, ¿sí? Tendríamos que x a la menos 2 sería igual a s entre 2rk, por lo que x sería igual a la raíz de 2rk entre s. Y este sería justamente el punto en el cual tendríamos un mínimo en nuestra función de, bueno, un punto crítico, todavía no sabemos que es un mínimo, pero sería un punto crítico en esta función del costo anual del inventario. Para saber si es un máximo o un mínimo, bueno, podríamos volver a derivar y ver qué onda con el signo en ese punto, pero hagamos un poquito de análisis de la función y de x, que es la función que está aquí arriba en color verde. ¿Sí? Fíjense, cuando x tiende a 0, en el límite cuando x tiende a 0, ¿sí? Este numerito, este término se mata, ¿no? Pero este de aquí se hace muy grande, ¿sí? Entonces, cuando x tiende a 0, esto tiende a infinito. Ahora, cuando x tiende a infinito, por supuesto esto para valores de s, r y k positivos, que bueno, son los únicos que tienen sentido por la manera en la que están definidas las variables del modelo. Ahora, cuando x tiende a infinito, ¿sí? Bueno, pues este término se hace cero, pero este de acá se hace infinito, ¿sí? Entonces también cuando x tiende a infinito, esto, la función y de x tiende a infinito. Entonces tenemos una función que en ambos lados, en cero y en infinito, se va a infinito, positivo, y tiene un punto crítico. Entonces, como por ahí en medio, ¿no? Y entonces ese punto crítico forzosamente tendría que ser un mínimo en esta función. Por lo tanto, este de aquí es un mínimo. Entonces veamos un ejemplito para r igual a 20, que es el caso con el que iniciamos este modelo de inventarios. Es igual a 0.05 y k igual a 100. Exactamente los mismos datos con los que iniciamos este modelo de inventarios. Entonces esta x mínima, al sustituir aquí, nos daría 282.84. Claramente, los productos de los cuales en este caso estamos hablando, pues no pueden venir en fracciones, no podemos tener 282.84
pelotas, pero pues, si fuera otro tipo de productos, por ejemplo kilos o metros, pues sí podríamos en principio tener ese valor. Pero ¿qué pasa en nuestro caso particular, en el cual no podemos tener un punto 84 de pelotas? Como esta función solamente tiene un mínimo, entonces el costo mínimo entero, por así decirlo, pues va a estar muy cerquita a este valor. De hecho, lo único que tendríamos que hacer es comparar pues los valores del piso de este número y del techo de ese número, ¿sí? Y entonces si hacemos y de 282, esto es 5344.40 y y de 283 del techo del X mínimo sería 5344.37. ¿Sí? Entonces, nuestra mejor estrategia para estos datos en particular sería hacer pedidos de 283 balones, ¿sí? Para minimizar el costo anual del control de estos inventarios, tanto los pedidos como del manejo del inventario. Entonces notemos que aquí, aunque el modelo nos daba un valor eh, que no podía o que no era factible para hacer los pedidos, realmente nos aporta suficiente información para poder determinar cuál es la estrategia más conveniente de pedido. Otra consideración práctica que podría haber es el tamaño máximo o mínimo del envío. O sea, aquí no pusimos ninguna restricción acerca del tamaño del envío, pero podría ser que el proveedor pudiera darnos una restricción y decir, bueno, yo nada más tengo capacidad para que en un envío te dé, no sé, por decir algo, 200 balones, no más, ¿no? Porque la infraestructura que tengo no me da para enviar más de 200 balones. En ese caso, notemos que nuestra solución, esta, 282.84, pues realmente sería inútil, ¿no? Pues no, si el requisito es que no nos puede enviar más de 200 balones, pues sí, este modelo como que pareciera que no nos va a funcionar. Sin embargo, lo que estaríamos diciendo, de cierta manera, es que X tiene que pertenecer al intervalo 20,200, ¿no? Donde en este caso 20 sería el mínimo para que pudiéramos satisfacer nuestra demanda y 200 el máximo que puede enviar el proveedor, ¿sí? Y justamente nuestra función y de x no tiene un punto crítico en este intervalo. Sin embargo, tendríamos una función continua en un intervalo cerrado y acotado, ¿no? Entonces, hay teoremas en análisis que nos garantizan que esto tiene un punto mínimo, ¿sí? Y de hecho, ese punto mínimo se va, dado que no hay un punto crítico ahí metido, entonces ese mínimo se va a alcanzar en alguno de los extremos del intervalo. Entonces solamente tendríamos que evaluar cuánto vale y de 20, y de 200 y ver pues cuál es la estrategia que más nos conviene. Entonces ahí estos teoremas de análisis que nos garantizan la existencia de un mínimo en un cerrado acotado son sumamente efectivos cuando tenemos otro tipo de restricciones. Y bueno, una situación similar podría suceder si el X mínimo que nos da el modelo, ¿sí? Pues es más pequeño que el valor mínimo, porque también podría decir el proveedor, bueno, realmente si no me garantizas que me vas a comprar un cierto número de balones, pues yo no me conviene el envío, me sale muy caro el envío. Entonces también nos podría poner una condición sobre el tamaño mínimo del pedido y sobre el máximo incluso, y entonces eso restringiría nuestro intervalo
de balones que podemos comprar. ¿Sí? Entonces, si el punto crítico está en el intervalo, pues ya acabaríamos, ocuparíamos esta formulita que justamente se obtiene de la derivada y tan tan podríamos encontrar una buena estrategia. Si el punto crítico no está en el intervalo y dado que la función y solamente tiene un punto crítico, entonces de todas formas estaríamos en una función continua, en un intervalo cerrado, entonces esta alcanza un mínimo y además lo alcanza en alguno de los extremos. Solamente tendríamos que evaluar los extremos y ver cuál es la estrategia que es más conveniente. En cualquiera de los tres casos, ya sea que esté acotado el tamaño mínimo, el máximo no está acotado o estén acotados ambos, de hecho son cuatro, eh, esta misma formulita o esta misma y este mismo modelo nos ayuda a tomar la mejor decisión, la mejor estrategia para la compra de inventarios. Entonces, en este sentido, nuestro modelo que era descriptivo lo convertimos en un modelo prescriptivo que nos diera información suficiente para tomar la mejor decisión y la mejor estrategia en términos de la compra y de la obtención o resurtir los inventarios.